referencia, entonces está con el signo positivo, con el nodo de referencia, y entonces ahí nosotros vamos a decir que tenemos 3 volts. La clase pasada, entonces yo les puse un diagramita en donde cuando ustedes miden con un multímetro un cable de color negro, entonces lo vamos a fijar a lo largo de todo este nodo de aquí abajo, ¿ok? Pero entonces el otro cable, el otro extremo para poder medir, cuando nosotros lo colocamos, por ejemplo, el rojo aquí y el negro aquí abajo, el aparato nos va a dar 5 volts. Sin embargo, entonces aquí el negro está abajo, pero entonces el cable rojo entonces está aquí arriba y ahí el aparato nos va a estar midiendo 3 volts. Eso básicamente, Inges, lo que nos está diciendo este diagramita es que el voltaje entonces, tomando este de aquí abajo como el nodo de referencia, déjenme ver si lo puedo poner. Ok. Bueno, ahí déjenme ponerlo de color negro. Ok. Bueno, miren, todo Inges, va a ser un mismo nodo y va a ser mi nodo de referencia. ¿Sale? Entonces, uno de los cables en un aparato de un multímetro, entonces siempre va a estar aquí el cable de color rojo, el cable de color negro. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes llegan y colocan entonces ahora el cable de color rojo, ¿sale? Aquí, entonces lo que ustedes van a estar midiendo son 5 volts, pero ahora observen que cuando ustedes colocan el cable rojo aquí, pues básicamente lo están uniendo a todo este nodo, ¿sale? Y básicamente el aparato les va a dar entonces 5 volts. Ahora, si tuvieran otro multímetro o el mismo multímetro, pero ahora cambian la punta roja y entonces esa ¿vale? Eso es entonces el voltaje que ustedes deben de tomar en cuenta, porque en algún momento dado lo que podemos decir es de que el voltaje entre el nodo de referencia y este nodo de aquí arriba son 5 volts. Del lado derecho, entre el nodo de referencia y el nodo de arriba son menos 3 volts. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros también estuvimos describiendo? Bueno, ¿alguna pregunta al respecto, Inges, de estos 5 y menos 3 volts? ¿Nada? Ok, continúo. Lo que también estuvimos describiendo, Inges, es que tomamos nosotros como nodo de distribución este nodo de aquí arriba. Entonces, planteamos de entrada la dirección de las corrientes. En el circuito original no teníamos corrientes, ¿sabe? Y lo que planteamos al final de la clase pasada fue que en este nodo de distribución, entonces, consideramos que entra la corriente I2, entra la corriente I3, y esas dos corrientes entonces se suman para dar la corriente I1. Y alguien entonces también nos proporcionó lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. En este sentido, lo que se plantea es las corrientes que entran, pues la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a las corrientes que salen. ¿Vale? En otras palabras, I2 más I3 tiene que ser igual a I1. ¿Okay? Ahora, quisiera saber si alguien quiere describir cómo es de que resolvió el ejercicio para encontrar el voltaje en el resistor de 8 ohms. ¿Alguien? No se amontonen. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Carlos. ¿Carlos qué? Castrejón. Viene Castrejón, Carlos Castrejón Abraham. Viene. Ok, bueno, en el ejercicio, entonces tenemos 4 nodos. El de abajo, que es el nodo común. El de arriba, el de izquierda a derecha, el 1, 2 y 3. Entonces son 4 en total. En el nodo 1 de arriba tenemos 5 volts. En el nodo de en medio no sabemos. Y en el nodo de la derecha tenemos menos 3. Entonces,
para obtener los valores I2, I3 e I1, pues tenemos que usar el LKC para las corrientes. Entonces, para obtener la corriente, por ejemplo, la I2, para empezar, tendríamos que saber el voltaje que está pasando por la resistencia 2, pero no lo sabemos. Entonces, si de un lado está entrando 5 volts, del otro tiene que salir una cantidad menor, porque se está quedando cierta cantidad de la resistencia. Entonces, a 5 volts le restamos el voltaje del nodo 2, V2, y para la intensidad, la fórmula es V entre resistencia, entonces quedaría 5 volts menos V2 entre 2, que es el valor de la resistencia, sería igual a la corriente 2. Del otro lado, en la corriente 3, pasaría algo parecido, que nos quedaría menos 3 volts, menos otra vez V2, entre 4 ohms, sería la intensidad en 3. Y sumando estas dos cantidades, nos quedaría I1, que en este caso, el nodo inferior, donde todos están en común, su valor de voltaje 0, porque, bueno, es el de referencia. Entonces, al poner el acomodo otra vez, nos quedaría que el voltaje 2, porque lo tiene en común, menos 0, porque no hay voltaje, entre 8 sería la I1. Y ya cambiando en LKC estas fórmulas que obtuvimos, solo tendremos que despejar para obtener el valor de V2. Y ya con eso lo podremos calcular. Perfecto. ¿Cuánto lo hiciste numéricamente? Sí, o sea, ¿cuánto es el resultado de V2? Sí. Es 2. 2. Ok, muy bien. Perfectamente bien. Yo entendí. ¿Alguna pregunta a los demás señores ingenieros de lo que describió Carlos? No. Ok, ¿no hay preguntas? Perfecto. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. O si hay preguntas, díganme, hablen ahora. Bueno, yo sí, pero no sé si es porque no, o sea, porque me perdí en algo. O sea, me perdí un poco en el voltaje negativo y por qué entra I3. O sea, ¿por qué entra I3 y sale I1? ¿Por qué entra I3 y sale I1? Estas corrientes, la I2, la I3 y la I1, nosotros las propusimos, ¿vale? Pudieron haber tenido alguna otra dirección. En el circuito, pues básicamente no nos están dibujando, no nos están proponiendo las corrientes, entonces nosotros las propusimos directamente. O sea, como quiera las puedo poner siempre. Pero siempre debe de haber una que vaya al nodo de referencia, ¿no? No, claro que no. Incluso esta I1 pudo haber sido hacia arriba también. Pero entonces una tendría que salir, ¿no? De alguna manera sí y no, ¿sale? Porque las cantidades también te van a decir, si una de las corrientes queda con un signo negativo, lo que te está diciendo es de que lo que tú propusiste, pues está mal, en realidad va en sentido contrario. ¿Vale? Ok. Entonces las tres incluso pudieron haber entrado, ¿sale? Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio? Pero bueno, miren, lo que nos acaba de describir Carlos, o sea, está en lo correcto. Ahora, para tener entonces ya una idea de cómo es de que lo realizó Carlos, entonces debemos de tener bien en cuenta, Inges, lo siguiente. Este nodo de aquí abajo que lo puse en color negro, entonces, es, digamos, mi punto de referencia. Si yo siempre lo tomo como referencia y entonces lo que podemos decir es de que entre el nodo de referencia y el nodo de color verde, entonces hay 5 volts. Entre el nodo negro y el nodo azul hay menos 3 volts. Eso es básicamente lo que nos describió nuevamente Carlos. ¿Sale? Ahora,
Hay un voltaje que, bueno, Carlos se refiere en su explicación como V2, ¿sale? Nosotros lo vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre, Carlos, y vamos a ponerle el voltaje en la resistencia de 8 ohms. ¿Quién es el voltaje en la resistencia de 8 ohms? Pues es el voltaje que hay entre el nodo de referencia y el nodo de color rojo, ¿sale? De hecho, ese es el voltaje que nosotros estamos buscando, porque es el que nos están solicitando, ¿ok? Ahora bien, estos nodos, el color verde, rojo y azul, entonces son los voltajes que existe entre la fuente de voltaje de 5, entre el resistor de 8 y también entre la fuente de voltaje de 3 volts, perdón. Pero Carlos, entonces, lo que está describiendo es que básicamente para poder ahora definir cuál es el voltaje en la resistencia de 2 ohms y la de 4 ohms, entonces Carlos utilizó lo que es la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm, bueno, pues es el voltaje que multiplica a la corriente por la resistencia, ¿sale? Eso básicamente ya lo hemos estado nosotros describiendo. Si de esta expresión nosotros despejamos lo que es la corriente, entonces la corriente quedaría como el voltaje entre la resistencia, ¿sale? Ahora, recuerden que cada elemento tiene 2 terminales, entonces este voltaje, Inges, que ustedes van a tener que manejar, tiene que ser la diferencia entre la terminal positiva y la terminal negativa, ¿sale? Para ello, entonces, este dibujito que ustedes tienen aquí abajo, lo que dice es lo siguiente: tengo un resistor y el sentido de la corriente, vean que va de izquierda a derecha. En un elemento pasivo, entonces nosotros vamos a considerar que la corriente está entrando por la terminal positiva. Por tanto, el del lado izquierdo tengo la terminal positiva y del lado derecho tengo la terminal negativa. Si yo quisiera conocer entonces el voltaje en este resistor, lo que nosotros tendríamos que hacer es la diferencia de los voltajes, el positivo menos el negativo, ¿sale? Porque estamos comparando. Eso significa, señores ingenieros, que el voltaje tiene que estar entonces dado como la diferencia en las terminales, ¿sale? Y esa diferencia la vamos a tomar como el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa, ¿ok? Vean que en la parte de arriba, pues simplemente es voltaje, pero es la diferencia en las terminales. Dividido entre la resistencia, pues eso me va a dar una corriente, ¿sale? Eso es básicamente lo que utilizó Carlos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores ingenieros, de la ley de Ohm, ahora representada como la diferencia del voltaje entre la resistencia? ¿Nada? Ok, bueno. Aquí otra de las cosas que también mencionó Carlos es que él conoce el voltaje que está en la terminal de color verde, ¿sale? El voltaje que está en la terminal verde, pues no es más que nada 5 volts. El voltaje que está en el nodo de color rojo es V8, ¿sale? Así es como lo estamos llamando. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan en el resistor de 2 ohms, la corriente va de izquierda a derecha. Eso significa, entonces, que el más lo tengo a la izquierda, el menos lo tengo a la derecha. ¿Sale? ¿Cómo queda entonces la diferencia de voltaje en este resistor de 2 ohms? Pues quedaría el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa, ¿sale? Eso significa que cuando nosotros aplicamos esta ecuación, del lado izquierdo debería de tener un 5, ¿vale? Porque es el voltaje en el nodo de color verde, menos V de 8, porque que es el voltaje en la terminal negativa.
Eso dividido entre la resistencia, pero la resistencia la conocemos, porque la resistencia vale 2 ohms, ¿sale? Y con eso, entonces, podemos definir lo que es la corriente, ¿vale? Que es la corriente I2, ¿sale? Este mismo procedimiento, entonces, lo vamos a aplicar ahora para obtener lo que es la corriente I3 y también la corriente I1. ¿Alguna pregunta al respecto de cómo se definió la corriente I2, ingenieros? A veces es No. ¿No? Perfecto. ¿Sí? O sea, lo restamos, por ejemplo, en el de I2, que es 5 menos 2, pero Menos. por la fórmula, el voltaje sería positivo. A ver, ¿me lo puedes repetir nuevamente? Sí. En la corriente de I2, la fórmula sería 5 volts y le restamos, creo que 2 volts, pero esa resta no hace el voltaje negativo, el voltaje es positivo. El voltaje incluso también puede ser negativo, pero lo que tú me estás diciendo es que, o sea, sería 5 menos 2 en la parte de arriba, la diferencia de voltaje, ¿eso es lo que me estás diciendo? Sí, creo que fue lo que escuché. Mi duda sería más que nada por el signo, que a la hora de sacar el voltaje no me equivoque si es negativo o positivo. Ok, bueno, a ver. Para obtener fíjate, lo primero que vamos a hacer, para obtener el voltaje, entonces, en la fuente de 5 volts, ¿sale? Lo que tú estás haciendo es de que en la parte de arriba tienes 5, ¿vale? O sea, aquí en la parte de arriba tú tienes 5, ¿vale? Y aquí en la parte de abajo, entonces, tienes 0, ¿sale? Cuando tú entonces obtienes la diferencia, sería 5 menos 0, y por eso es entonces de que estás viendo el voltaje de 5 volts. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Ok, ahora, ¿cómo puedes tú obtener lo que es el voltaje en la resistencia de 2 ohms? El voltaje. Con la ley de Ohm, ¿no? El voltaje. La ley de Ohm es para determinar, por ejemplo, lo que es la corriente. Yo más quiero conocer el voltaje. ¿Cómo puedes conocer tú el voltaje? ¿Qué significa esto? El delta de V, ¿qué significa? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial. Perfecto. Ahora, ¿cómo obtengo la diferencia de potencial en la resistencia de 2 ohms? Los 5 volts que están en la terminal positiva menos el voltaje de 8 ohms entre la resistencia. Ok, el voltaje. No, esa es la corriente, sí, perdón. Inges, no se confundan aquí, no estoy pidiendo la corriente. Si pidiera la corriente, entonces es el voltaje entre las resistencias. Solamente estoy preguntando, ¿cómo puedo obtener yo el voltaje en esta resistencia de 2 ohms? Bueno, lo que nosotros acabamos de definir es que se propuso una corriente que va de izquierda a derecha, ¿sale? Y esta corriente la nombramos una corriente I2,
¿Ok? ¿Para qué me va a servir entonces definir el sentido de esta corriente? Porque en un elemento pasivo lo que vamos a considerar es que va a entrar por la terminal positiva y sale por la terminal negativa. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedo yo conocer el voltaje? Pues lo que tengo que hacer es la diferencia del voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa. ¿Cuánto vale el voltaje en la terminal positiva? Pues el voltaje en la terminal positiva vale 5 volts, porque este es el voltaje en el color verde, ¿sale? ¿Cuánto vale el voltaje en la terminal negativa del resistor? Pues no lo conocemos, pero nosotros le estamos dando el nombre de V8, que cuando lo describió Carlos, pues él le puso V2, ¿sale? Pero aquí hay que tener cuidado porque no es directamente el voltaje en la resistencia de 2 ohms, es el voltaje que hay en el nodo de color rojo, ¿sale? Por eso es de que estamos haciendo la diferencia de el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa. ¿Qué es lo que hicimos previamente antes de empezar a resolver este ejercicio? Lo que nosotros definimos fueron los 3 nodos, el de color verde, el de color rojo y el de color azul. El del color verde, lo que ya describimos, vale 5. El del color azul vale menos 3. Y el del color rojo es el voltaje en la resistencia de 8 ohms. Entonces, regreso a la pregunta. ¿Cómo queda el voltaje en la resistencia de 2 ohms? $5 volts menos el voltaje de la resistencia de 8 ohms. Perfecto, así es como va a quedar. El voltaje entonces en la resistencia de 2 ohms es los 5 volts que tengo a la izquierda menos el V de 8 que acabamos de definir. Ese es el voltaje. Y ahora sí, si yo quiero conocer la corriente, ¿qué tienes que hacer? Lo que me acabas de decir es la diferencia de voltaje. Si yo quiero conocer la corriente, ¿qué tienes que hacer ahora con esa diferencia de voltaje? Dividirlo entre 2 ohms. Pues dividirlo entre el valor de la resistencia, exactamente de 2 ohms, y con eso entonces encontramos la corriente, que en este caso la corriente pues vendría siendo la corriente I2. Apenas hemos definido lo que es la corriente I2. Y este mismo procedimiento es lo que vamos a hacer para la corriente I3 y para la corriente I1. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien, pues entonces ahora, ya que tenemos entonces claro que el voltaje es la diferencia de la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa, con eso podemos, y bueno, y si lo dividimos entre la resistencia, podemos entonces definir lo que es la corriente I2, I3 y la corriente I1. Ahí tienen lo que es la corriente I2, ¿sale? Ahora, Montserrat Pineda, dime cómo definimos la corriente I3. También va a ser la diferencia en el voltaje. Y como la corriente entra por la terminal positiva, entonces el voltaje positivo serán los menos 3 volts menos el voltaje de la resistencia de 8. Dividido entre la resistencia de 4. Perfecto. Aquí tenía un error. No son 4 volts, son 4 ohms. Perfecto. Muy bien. Entonces, de esta manera ya podemos entonces definir cuál es la corriente I3, y lo que está haciendo Montserrat pues finalmente es resta primero el voltaje en la terminal positiva, que es menos 3 volts,
menos el voltaje en la otra terminal, que es lo que nosotros definimos como el voltaje en la resistencia de 8 ohms. Esa diferencia de voltaje dividido entre la resistencia, pues finalmente me va a dar lo que es la corriente I3. ¿Y cómo queda la corriente I1? Montserrat. ¿Ya el resultado final? ¿La corriente I1? No, la corriente I1, ¿cómo quedaría? Definida la expresión matemática. Es la corriente 2 más la corriente I3, que es 5 menos. Ok, pero a ver, bueno, creo que hice mal la pregunta. La corriente I1 en términos, perdón, aquí se me fue un rayón, en términos de la ley de Ohm, ¿cómo quedaría, Montserrat? Eso mismo que tú acabas de hacer para I3, pero ahora con I1, ¿cómo quedaría? En I1 la corriente va de arriba hacia abajo, entonces el positivo está arriba y el negativo está abajo. ¿Cuál es el voltaje entonces que tienes en la terminal positiva? Ya me lo dijiste hace rato, Montserrat. Montserrat, ¿andas por aquí todavía? Sí, profe, aquí estoy. Entonces, ¿cuál es el voltaje en la terminal positiva de la corriente I1? Es el voltaje de la resistencia de 8 ohms menos 0, ¿no? Por supuesto, menos 0. ¿Dividido entre qué? Entre la resistencia de 8. Perfecto, sale y vale. Esta es la corriente I3 que tú me dijiste. El voltaje en la terminal positiva, que son los 3 volts, menos el voltaje en la resistencia de 8 ohms dividido entre 4. Y la corriente I1 es lo que tú me acabas de decir en este momento. ¿Sale? Ahora, ya tienes entonces la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3. Estas 3 ecuaciones, entonces, las pueden ustedes sustituir directamente en la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sale? Y al momento de sustituirlas, pues entonces me quedaría una sola ecuación, una sola incógnita, ¿vale? Al momento entonces, ahora de pues, llevar a cabo los procedimientos de esta ecuación, pues simplemente nada más habrá que tener cuidado para poner el voltaje de 8 ohms de un lado. Y finalmente, después de varios pasos algebraicos, entonces se puede llegar a encontrar lo que nos refirió Carlos, que el voltaje entonces en la resistencia de 8 ohms es de 2 volts. ¿Quedó claro, señores ingenieros? Carlos, esto es lo que tú nos describiste. ¿Estamos de acuerdo o dije algo mal? No, sí, eso. Carlos Castrejón. Carlos, perdón. Sí, eso. Ok. Montserrat, ¿preguntas? No, profesor. ¿Preguntas, señores ingenieros, alguien? Ahora, incluso, fíjense, con este voltaje, pues entonces, ya tenemos el voltaje, tenemos lo que es la resistencia, pues ya incluso podríamos encontrar la corriente también que pasa a través de la resistencia de 8 ohms, que es 0.25 amperes. ¿Sale? Y con estos mismos valores, entonces, podemos encontrar lo que es la corriente I2 y la corriente I3. ¿Sale? Esta corriente que pasa a través de la resistencia de 8 ohms, pues no es más que nada la corriente I1. ¿Sale? Ahora, me voy a regresar nada más ok, no olvídenlo. En el nodo, señores ingenieros, lo que nosotros estamos haciendo es que las corrientes están ingresando. Ahora, lo que vamos a hacer, señores ingenieros, es lo siguiente. A diferencia del ejercicio anterior, en el ejercicio anterior lo que nosotros estábamos diciendo es de que llegaba una corriente por arriba
llegaba otra corriente también y salía la corriente y que pasaba por la resistencia de 8 ohms. Arturo, hace un momento hiciste una pregunta, ¿no? De que si necesariamente tenían que, una de ellas tenía que salir. En este ejercicio, ahora lo que nosotros estamos considerando en el sentido de estas corrientes es que llega la corriente I1 a este nodo, ¿vale? Y entonces esa corriente ahora se va a dividir en una corriente I2 y en una corriente I3. Entonces, el LKC para este nodo muy en lo particular ahora sería I1 es igual a I2 más I3. ¿Ok? Lo que vamos a realizar entonces, uno de ustedes, es ahora con estas ecuaciones, ¿sale? Que ya estamos ahora definiendo el sentido de las corrientes de otra manera, lo que vamos entonces es a definir cada una de las corrientes para nuevamente sustituirlas en el LKC, ¿sale? Y entonces debemos de llegar al mismo resultado. Esto ahora que ustedes están viendo en pantalla, Inges, pues no es más que nada la ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo muy en lo particular. Ahora es I1 es igual a I2 más I3. ¿Vale? Entonces, Alejandro, Basilio. Sí. Ok. Si quedó claro entonces la descripción del ejercicio anterior, entonces de manera rápida, quiero que me digas cómo queda definido lo que es la corriente I1, la corriente I2 y lo que es la corriente I3. Pues para la corriente I1 sería calcular la diferencia de potencial, ¿no? Serían 5 volts menos el voltaje en 8 ohms sobre la resistencia de 2 ohms. Perfecto. Ya tenemos I1. Dime la expresión para I3. Sería menos 3 volts menos el voltaje de la resistencia de 8 ohms, ¿no? Ok. En I3, nuevamente, fíjate qué dirección lleva I3, Alejandro. Va de izquierda a derecha. El más lo tengo a la izquierda, el menos lo tengo a la derecha. ¿Sale? Recuerda que previamente lo que nosotros definimos es de que el voltaje aquí en este nodo que te estoy dibujando, ¿cuánto es? Menos 3 volts. Ok, sale. Ahora, ¿cuál es el voltaje en la resistencia de 4? El voltaje. Alejandro, ¿cómo obtienes el voltaje? Con la diferencia de potencial de los menos 3 volts menos el voltaje en 8 ohms. Ok, ahora el voltaje tiene que ser la terminal positiva menos la terminal negativa. ¿Estamos? Ya ver, entonces sería el voltaje de 8 ohms menos 3 volts. Perfecto. Esa es apenas la diferencia de voltaje. Y para obtener la corriente, ¿qué tienes que hacer ahora? Dividirlo entre los 4 ohms de la resistencia. Perfecto. Entonces, ahora sí, con calma, ¿me podrías repetir la ecuación para I3? Sería el voltaje en la resistencia de 8 ohms más 3 volts sobre 4 ohms. Perfecto, muy bien. Ahora dame la ecuación para I2. Sería el voltaje de los 8 ohms menos 0 sobre 8 ohms. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Sale? Y de esta manera, pues entonces, ahora, estas son las 3 ecuaciones que tú me comentaste. ¿Estamos de acuerdo, Alejandro? Sí, profe. Entonces, como ya tenemos I1, I2 e I3, pues entonces ahora la podemos sustituir en la ley de corrientes de Kirchhoff.
Después de que sustituyen estas tres ecuaciones que nos acaba de mencionar Alejandro, vean que tenemos una sola ecuación, una sola incógnita. ¿Vale? Y después entonces de llevar a cabo el manejo de esta ecuación, pues podemos también encontrar que el voltaje es de 2 volts, justo de la misma manera que se resolvió en el primer ejercicio. ¿Sale? Y la corriente, bueno, por supuesto, pues es dividir ese voltaje entre 8 y ya obtenemos lo que es la corriente. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? No, profesor. No, perfecto, muy bien. Pues vamos entonces ahora a analizar este ejercicio. Este ejercicio ya lo habíamos platicado en una de las clases, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer es determinar lo que es la corriente I. Cuando estuvimos manejando este ejercicio muy en lo particular, lo que les planteé para resolverlo es, vamos a encontrar un circuito equivalente, que eso significa entonces que de toda este arreglo de resistencias tenemos que encontrar una R equivalente. Bueno, cuando estuvimos hablando entonces de esto, de cómo resolverlo, entonces se dieron cuenta que la resistencia de 6 y de 2 están en serie, la resistencia de 3 y de 5 están en serie. Entonces, esto lo que podríamos hacer es también representar este circuito ahora con una simplificación de esas resistencias en serie, que es como lo tienen ustedes del lado derecho. Observen cómo la corriente I que nos están solicitando todavía la puedo yo dibujar aquí, porque esta corriente que nos están solicitando pasa a través de este arreglo de resistencias, ¿sale? Porque están en serie y la corriente es la misma, ¿sale? El arreglo de resistencias de 5,3 ohms. Entonces, lo que se realizó en aquel entonces es ahora llevar a cabo el paralelo de estas dos resistencias de 8 ohms para encontrar entonces un equivalente de una resistencia de 4 ohms. Posteriormente, lo que se hizo fue que nos percatamos de que ahora la resistencia de 4 y de 20 entonces están en serie, se convierte en una y finalmente queda ahora un arreglo de resistencias de 12 con la de 24, que eso nos va a dar entonces el circuito equivalente, una resistencia de 8 ohms y una fuente de voltaje de 40 volts. Bueno, hasta aquí el problema no tiene nada de complicado, es un arreglo muy sencillo que se puede ir manejando de manera muy detallada para encontrar el equivalente. Con este ejercicio, entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es llevar a cabo el análisis inverso para encontrar las corrientes en cada una de las resistencias. Por supuesto, del circuito ya equivalente, si nosotros dividimos el voltaje entre la resistencia equivalente, vamos a encontrar que tenemos una corriente que está fluyendo de 5 amperes y esta corriente entonces va a llevar un sentido horario. Bueno, con ello, señores ingenieros, pues ahora el siguiente paso para llevar a cabo el análisis inverso fue de que esta resistencia de 8 ohms salió de un paralelo de 12 y de 24, lo que significa entonces que esta corriente I que habíamos encontrado previamente, esta corriente entonces cuando llega a este nodo de aquí arriba, entonces se va a dividir lo que es la corriente y la voy a marcar ahorita como una corriente I1 y una corriente I2. Cuando la corriente I1 y la corriente I2 llegan a este punto, entonces de aquí abajo, pues nuevamente sale lo que es la corriente total, que en este caso vendrían siendo 5 amperes. En este escenario, entonces, lo que también hicimos fue aplicar el concepto de divisor de corriente para encontrar lo que es la corriente I1 y lo que es la corriente I2. La corriente I1, pues es la corriente total que entra al nodo, que en este caso es la corriente I, multiplicado por la resistencia contraria, que son 24, dividido entre la suma de las dos resistencias en paralelo. Esto entonces nos da una corriente de 3.33 amperes. Algo muy similar se puede aplicar también para la corriente I2, aunque
también si restamos la corriente total y esta corriente I1, también podemos encontrar lo que es la corriente I2. De cualquiera de las dos maneras, entonces, ya encontramos lo que es la corriente I1 y la corriente I2. Esta resistencia de 24 ohms salió de un arreglo en serie, ¿vale? De una resistencia de 4 con 20. Observen que en el dibujo que tengo del lado derecho, entonces, estas dos resistencias están en serie. Por tanto, esta corriente I2 que acabamos de encontrar es exactamente la misma, ¿ok? Para estas dos resistencias, ¿ok? Y entonces podemos también encontrar lo que es el voltaje. Pero fíjense lo que vamos a hacer ahora. Esta resistencia entonces de 24, como les digo, salió de un arreglo en serie de una de 20 con una de 4. Ahora, esta resistencia de 4 salió de un paralelo de 8 ohms. Lo que ustedes tienen aquí abajo, Inges, es la representación también de esta parte del circuito, ¿sale? En donde tengo dos resistencias que son entonces de 8 ohms. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores ingenieros? ¿Nada? Ok, bueno. Lo que entonces estoy haciendo aquí abajo con este diagrama es que la corriente I2, vean que esta corriente I2 que nosotros obtuvimos previamente, entonces pasa a través de la resistencia de 4 ohms y entonces la volvemos a encontrar aquí abajo. Como esta resistencia de 4 ohms salió de un paralelo de 8, entonces yo puedo decir que esta corriente llega a este nodo de distribución y se va a dividir en una corriente I3 y en una corriente I4, ¿sale? Observen que el sentido de las corrientes entonces van de arriba hacia abajo. De esta manera, lo que podríamos hacer es aplicar el concepto de divisor de corriente para encontrar lo que es la corriente I3 y lo que es la corriente I4. Aunque en este caso, como las dos resistencias son iguales, entonces la corriente I2 llega a este punto de distribución y se va a dividir a la mitad su valor, porque las dos resistencias son iguales. Eso significa, entonces, que la corriente I2 se divide entre 2 y, por tanto, entonces, la corriente I3 es de 0.83 amperes, que es la misma que va a pasar también por I4. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Perfecto. Arturo Beltrán, con este valor, entonces, ¿tú podrías decirme cuánto vale la corriente I, ¿sale?, que nos están solicitando en el ejercicio? Pues sí, ¿no? Es una de las corrientes que entra, o sea, es la corriente de una de las resistencias que puso de 8 ohms, ¿no? Ok, entonces el resultado es 0.83 amperes. ¿Estamos de acuerdo, Arturo? Sí. Ok. ¿Todos los demás, señores ingenieros, están de acuerdo con Arturo? Sí. Bueno, ¿todos están de acuerdo con Arturo? Tú tienes una duda, dime la duda. Por supuesto, Eric. Entonces tú no estás de acuerdo con lo que está diciendo Arturo, supongo. Por supuesto. Dime cuál es el resultado entonces, Eric. No tanto cambiar la polaridad, sino más bien cambiar el sentido de la corriente. Lo que tú estás diciendo, Eric, estás en lo correcto, ¿sale? No le hagan caso a Arturo, porque si ustedes me responden eso, entonces el ejercicio va a estar mal. Cuando estuvimos platicando este ejercicio, les dije, hay un pequeño detalle, ¿sale?, de ese ejercicio que ahorita lo estoy retomando, ¿sale? Lo que Eric nos está diciendo es lo siguiente, Inges. Miren, estas dos resistencias que ustedes tienen aquí arriba, la de 6 y la de 8, bueno, por supuesto, es esta, de 8. Y la de 3 y la de 5, entonces, es esta otra de 8.
¿sale? Pero en el diagramita original, señores ingenieros, vean cómo la corriente, entonces, digamos que va diagonalmente hacia arriba. En este diagramita que yo les estoy ahora colocando, la corriente I que me están solicitando a mí encontrar es esta. Y lleva, como dice Eric, un sentido contrario. ¿Sale? Entonces, Eric, la corriente I es igual a ¿qué? Perfecto. Muy bien. Y entonces, es la corriente que me están solicitando en el ejercicio. No es la corriente I3 que nosotros habíamos planteado. ¿Sale? Sin embargo, para poder llevar a cabo pues todo este circuito, lo que nosotros hicimos previamente fue la reducción y luego el análisis inverso. ¿Sale? Nuevamente, aquí cuando llevamos a cabo la simplificación del ejercicio, ahora nosotros empezamos a colocar el sentido de las corrientes, por supuesto, considerando que la corriente que pasa a través de la fuente lleva un sentido de abajo hacia arriba, ¿sale? Y cuando nosotros aplicamos lo que es el concepto de divisor de corriente, pues entonces obtuvimos lo que es una corriente I3, pero esta corriente I3 no es la que me estaban pidiendo, porque a lo que nos están pidiendo nosotros es una corriente en sentido contrario. Por tanto, como dice Eric, la corriente entonces debe de ser menos 0.83 amperes, porque es la dirección que originalmente fue propuesta. ¿Preguntas? Nada. Ok, continuamos. Vean ahora este ejercicio, señores ingenieros. Nos solicitan determinar el voltaje en las terminales AB. Bueno, primero vamos a identificar dónde están las terminales AB. Las terminales AB, pues entonces lo que tenemos es un alambrito aquí abajo, que lo estoy pintando de color negro, ¿sale? Y es el negro porque aquí nos están indicando que es la terminal negativa, ¿vale? Y voy a cambiar ahora el color del puntero para poner ahora el rojo. Y entonces la otra terminal es aquí arriba y la estoy poniendo en color rojo porque es la terminal positiva. ¿Sale? Entonces, nos están solicitando que encontremos el voltaje en estas terminales. Eso significa que si nosotros tenemos un aparato, un voltmetro, y colocamos la terminal, el cable de color negro en el punto A y el cable de color rojo en la terminal B, nosotros vamos a medir un voltaje. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el voltaje que debe de aparecer entonces en el aparato? Mauricio Tipa. Sí, profe. Ok, Mauricio o Vladimir, ¿puedes responder la pregunta? ¿Cuál es el voltaje que va a aparecer ahí? ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Es que no escucho muy bien. ¿Cuál es el voltaje en las terminales AB? Te voy a dar varias opciones. 3 volts, 9 volts, menos 6 volts, menos 9 volts. ¿Cuál es el voltaje y por qué? Mauricio, ¿estás por aquí todavía? Sí. El examen es pasado mañana, señores ingenieros. ¿Menos 3 volts? Es menos 3 volts. ¿Arturo? Sí. Ok.
Es Arturo, ¿cuál es tu apellido? Beltrán, ¿verdad? Sí. Ok. Vladimir, ya te están dando ahí una opción, -3 volts, dice Arturo. ¿Cómo ves? Sí, pero estoy viendo por qué es -3 volts. No le hagas caso. ¿Cuánto me dijiste? ¿Perdón? ¿Sí estás de acuerdo? Creo que no, pero no estoy muy seguro. ¿Cómo que crees? No, no creas. Aquí somos ateos, con todo el respeto. No hay que creer. Vamos a lo seguro. Y no le hagas caso a Arturo. Entonces, ¿estás de acuerdo o no? No, Ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto es? Si no estás de acuerdo, entonces, ¿cuánto es? 3 volts. ¿3 volts positivos? Sí, Ok. ¿Cuánto me dijiste, Arturo, que es? -3 volts. -3 volts. Ok, vale. Bueno, pues ahora en este caso, Arturo está en lo correcto. ¿Ves de plano, Vladimir, cómo me estás dando el avión? sí, es que no veo muy bien cómo es que sale los -3. Ok, perfecto. Ahora sí hay que hacerle caso a Arturo, entonces, y no hay que hacerle caso de lo que yo estoy diciendo. Fíjense bien, Inges, aquí el asunto, ¿sale? El ejercicio está relativamente muy, pero muy fácil. Pero lo que tenemos que hacer, entonces, es comprender e identificar dónde nos están pidiendo medir el voltaje. Ahora, sigo contigo, Mauricio, todavía. Fíjate, lo que voy a pedirte es que me digas, si tú llegas con un aparato y colocas entonces una terminal aquí arriba, ¿sale? Y voy a cambiar de color ahora, ¿vale? Y lo voy a poner aquí abajo. Dime, entonces, ¿qué voltaje es el que estarías midiendo del lado izquierdo del circuito, Mauricio? Mauricio. 12 volts, perfecto, ¿sale? Entonces, fíjate cómo, entonces, la terminal de color negro coincide con la terminal negativa aquí y la positiva, entonces, coincide con el cable rojo arriba. Por eso es de que vas a tener tú 12 volts positivos. Si esos cables que yo puse, tú los tuvieras invertidos, entonces el aparato te estaría midiendo -12 volts. Ahora, Arturo dice que son -3 volts, ¿sale? La pregunta, entonces, Arturo, sería, ¿lo que tú estás midiendo únicamente es el voltaje en esta fuente, Arturo? Pues en teoría sí. Bueno, no, es que yo hice, un LKB -3 más 6 y despejé. Y por eso me dio -3 entonces volts. no estás midiendo el voltaje directamente en esta fuente. Estás aplicando un LKB. Bueno, Inges, en este ejercicio muy en lo particular, ¿vale? Esto es una fuente de voltaje de 6 volts. A pesar de que uno de sus terminales está abierta, ¿vale? Que es la que estoy aquí iluminando, que es la terminal positiva. Si ustedes llegan y miden el voltaje, entonces en estas terminales, lo que ustedes estarían midiendo sería el voltaje que hay entonces en esta malla del lado derecho, que involucra el voltaje en la fuente de voltaje de 3 volts y el voltaje en la resistencia de 6 volts. Lo que está mencionando Arturo, pues básicamente es entonces, está olvidándose de todo lo que está del lado izquierdo del circuito, ¿sale? Y entonces aquí lo que hizo Arturo fue, bueno, partió de aquí abajo
y entonces de aquí abajo, aquí arriba, hay una subida de voltaje, que son 3 volts. Y luego entonces de aquí a acá hay una caída de voltaje, que son menos 6 volts, y luego regresó al punto original. Este voltaje, entonces, que hay entre estas últimas dos terminales, pues es el voltaje AB, porque es el voltaje en las terminales que nos están solicitando. Eso significa, señores ingenieros, que si nosotros aplicamos ahí el LKB, entonces quedaría una subida de voltaje de 3 volts menos 6 volts menos el voltaje VAB, y eso tiene que ser igual a 0. Si ustedes despejan de ahí entonces el voltaje VAB, pues entonces básicamente nos estaría diciendo qué es lo que nos estaba diciendo Arturo, que son menos 3 volts. Es la manera en cómo lo obtuviste, Arturo, supongo yo. Sí. Ok, perfecto. Mauricio, ¿quedó claro? Sí, profe. Si quedó claro, entonces, Mauricio, dime del circuito que tú tienes aquí abajo, ¿cuánto es el voltaje en las terminales AB? Sería el voltaje de los 6 volts más el voltaje de los 5 ohms, y eso me daría el voltaje de AB. Entonces, lo que tú estás haciendo es ahora aplicar un LKB nuevamente aquí, ¿sale? Y lo que tú me estás diciendo sería, hay una subida de voltaje que son el voltaje en la resistencia de 5 ohms. Y luego hay una caída de voltaje que son menos 6 volts y luego menos el voltaje VAB, y eso es igual a 0. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Perfecto. ¿Cuánto vale el voltaje entonces en la resistencia de 5 ohms? Tomando que está en paralelo, sería el mismo voltaje de la fuente de 12 volts. Entonces, la resistencia de 5 ohms está en paralelo con la fuente de voltaje de 12 volts. Es lo que me estás diciendo. Sí. Ahí sí, para que veas, te lo voy a confirmar, porque eso es un no seguro. La resistencia de 5 ohms no está en paralelo con la de 12 volts. ¿Por qué? Porque están las otras fuentes. Porque están las otras fuentes, las de 10 y las de 3 volts. Esas dos fuentes, entonces, hacen que no esté, entonces, en paralelo. ¿Sale? Para encontrar, entonces, el voltaje en la resistencia de 5, ¿vale? Mauricio, dime, ¿qué configuración tienes en estas fuentes que tú tienes aquí, de estas tres, del lado izquierdo? Es una configuración en serie. Perfecto. Y son de voltaje. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos fuentes de voltaje en serie? Aplicar el LKB. Podrías entonces sustituirlas por una sola, porque están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sumarla. Ok, sumarlas algebraicamente. ¿Podrías decirme cuál es el valor de la fuente total? Mauricio. Sería de 25 volts. ¿Seguro? Sí, si no me equivoqué, creo que sí. Son 3 más 12 más 10, ¿es lo que estás haciendo? No, sería menos 3 más 12 más 10.
Menos 3, más 12, más 10, me da 19. Entonces no son 25, son 19. Pero ese sería el voltaje de la resistencia de 5 ohms. A ver, espérame, es que me habías dicho tú que era de 25. Para empezar, no es 25. ¿Estamos de acuerdo, Mauricio? No, pero yo me refería de AB. Ok, no. Lo que yo te pregunté es, de estas tres fuentes, ¿cuál es el equivalente de una sola fuente? De 19 volts. De 19 volts. Entonces, estas tres fuentes que tú tienes del lado izquierdo, ahora la puedes sustituir por una sola fuente y entonces esa fuente ya está en paralelo, ahora sí, con esta resistencia de 5 ohms. Por tanto, el voltaje entonces que hay en la resistencia de 5 ohms, ¿cuánto es, Mauricio? De 19 volts. De 19, ok. Ahora sí, aplicando el LKB como tú lo dijiste, entonces sería una subida de voltaje de 19, ¿sale? Y luego, ¿qué quedaría? Una caída de voltaje de 6 volts. Ok, entonces sería subida de 19 menos 6 y luego sería menos ¿qué? El voltaje de AB. Igual. A 0. Ok, sale y vale. Y entonces, ¿eso qué te da? Que el voltaje VAB, ¿cuánto es? 13 volts. Y tú me habías dicho antes que era 25, pero sí. ¿ya quedó claro? Sí. Ok. Otra manera de resolver este ejercicio es de la siguiente manera. Esta fuente de 6 volts, la que tenemos aquí arriba, Inges, me voy a olvidar por un momento de ella y solamente me voy a quedar con esta parte del circuito. Porque lo que nosotros vamos a encontrar aquí es una corriente que está circulando en sentido horario. ¿Sale? Ahora, Mauricio, ¿cómo puedo encontrar el valor de esta corriente? I. Podemos encontrarlo a partir de la resistencia de 5 ohms. Es decir, que la corriente va a ser igual al voltaje de esa resistencia dividida entre la resistencia. Ok, muy bien. Que ya quedamos que son los 19 volts. Sí. Aunque también pudimos haber dicho lo siguiente, fíjate, partimos de este nodo que tengo de aquí abajo, ¿sale? Y entonces, de aquí a acá hay una subida de voltaje, son 12 volts. Y luego, otra subida de voltaje, 10 volts. Y luego hay una caída de voltaje. Por ley de Ohm, ¿qué podemos decir? Pues que es corriente por resistencia. Y como es una caída, menos 5 y luego es una caída de voltaje, que son menos 3. Todo esto igual a 0. Lo que estoy aplicando aquí básicamente es un LKB, ¿sale? Solo que el valor del voltaje de la resistencia pues es 5 veces I. Es una sola ecuación, una sola incógnita, de ahí se resuelve y entonces encontramos que la corriente I entonces vale 19 quintos. ¿Sale? ¿Por qué podemos hacer esto? Pues, bueno, más bien aquí, ¿por qué me tengo que olvidar de la fuente de voltaje de 6 volts por un momento? Porque cuando llega aquí una corriente, Inges, a este punto de distribución que les estoy indicando en la presentación, ¿vale? La corriente no se va a ir a través de la fuente de 6 volts. ¿Por qué? Porque aquí tengo, entonces, un circuito abierto. Y entonces no va a fluir corriente, ¿vale? Toda esta corriente que llega a este punto de distribución va entonces a circular por la resistencia de 5 ohms y entonces va a fluir hacia abajo. Con ello, entonces, como ya tenemos lo que es la corriente, pues entonces podemos encontrar directamente lo que es el voltaje. Y ese voltaje corresponde al mismo valor que tú me dijiste, Mauricio. Pero previamente, la manera como tú lo propusiste fue esas 3 fuentes de voltaje las hiciste una sola para poder decir que ahora están en paralelo, ¿sale? Entonces nada más aguas con esto. Ahora, como ya encontramos entonces el voltaje en esa resistencia, pues finalmente aplicamos el LKB.
el LKB pues es como ustedes lo están viendo aquí, ¿sale? Que es una subida de voltaje en la resistencia de 5 ohms menos una caída de 6 volts menos el voltaje AB. Y de esta manera entonces encontramos que el voltaje son 13 volts. Comparado con el ejercicio que hicimos aquí arriba, Inges, vean que en la parte de arriba tengo que el voltaje fue de menos 3 volts, que es lo que nos comentó Arturo. Aquí Mauricio entonces ya nos corroboró que el voltaje ahora para este circuito son 13 volts. ¿Cuál fue la diferencia? Pues la diferencia fue que hicimos aquí un cambio entonces en los elementos. El asunto es que esos dos circuitos no son iguales, a pesar de que tienen los mismos componentes. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? ¿Nada? Ok. Bueno, este diagramita lo que está representando también es que si nos piden encontrar la corriente que pasa a través de la resistencia de 5 ohms, vean ahora que la estoy dibujando en sentido antihorario. Nuevamente, aplicando aquí el LKB en la malla izquierda, pues finalmente vendría siendo una caída de voltaje, luego sería una subida de voltaje y aquí sería una caída de voltaje y finalmente otra caída de voltaje. Observen que ahora como estamos dibujando la corriente en sentido antihorario, pues entonces el más queda abajo y el menos queda arriba. A diferencia del ejercicio anterior, cuando la corriente iba en sentido horario, el más estaba arriba y el menos estaba abajo. Pero finalmente el resultado es el mismo. ¿Sale? Aquí. Profesor. Sí. Si, por ejemplo, en lugar de una fuente de voltaje o una resistencia ahí como la de 5 ohms hubiera una fuente de corriente, ¿la corriente va sobre toda la malla o se divide en el nodo? A ver, nuevamente, Arturo. Si en lugar de la resistencia de 5 ohms hubiera una fuente de corriente, ¿la corriente fluye sobre toda la malla o sobre las mallas o se divide en el nodo también? De lo que tú me estás preguntando es que en lugar de esta resistencia tuviera una fuente de corriente. Y vamos a suponer que fuera de abajo hacia arriba. La corriente que fluye a través de este elemento llega a este punto y entonces, aquí Arturo, toda la corriente va a fluir hacia el lado izquierdo. ¿Por qué no fluye al lado derecho, Arturo? ¿Por la convención pasiva de los signos? No. 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 Está bien. Porque del lado derecho, entonces, digamos, tenemos una fuente de voltaje, pero en estas terminales está abierta y por tanto, como está abierta, la resistencia entre las terminales AB es infinita, ¿sale? Lo cual indica que no hay corriente fluyendo al lado derecho. ¿Quedó claro, Arturo? Sí, pero si estuviera, digamos, cerrado el circuito de ese lado, sí se tendría que dividir. Por supuesto, ahí sí se tendría que dividir, pero aquí no lo tenemos. Si tú ahora colocaras entonces, si tú colocaras aquí un alambre entre estos dos para generar un cortocircuito, por supuesto, ahora sí, esta corriente entonces sí se va a dividir, pero como tenemos un circuito abierto, no va a haber corriente. ¿Sale? Bueno, ahora, ya nada más para terminar. ¿Sí? Entonces, solo para confirmar, en la primera malla ahí se queda circulando la corriente, no pasa corriente en la fuente de 6 volts ni en los extremos izquierdos. Se queda circulando solo en la primera malla. Correcto, Paloma. Así es. Gracias. Y ya que estás aquí, Paloma, ¿cuál es la definición de circuito abierto en términos de los parámetros eléctricos? Voy nuevamente con la pregunta, Paloma.
Sí. Define qué es circuito abierto en términos de los parámetros eléctricos, corriente, voltaje, resistencia. Aquí en el del gas, así es que por eso es que se escucha ruido. Paloma, rápidamente. Solo está cerrada. ¿Perdón? Que la malla del circuito no está cerrada. No, defíneme circuito abierto en términos de los 3 parámetros eléctricos. ¿Alguien? María del Pilar García. Yo. Viene. Circuito abierto en términos de los 3 parámetros eléctricos. Que es un par de terminales en las cuales hay voltaje, la resistencia es muy grande y no fluye corriente. Perfecto. Vale. Por eso, gracias, Pilar, por eso es, Paloma, es de que esta corriente, si tuviéramos ahí una corriente o una fuente de corriente, que bueno, hay una corriente, pero esta corriente solamente va a estar fluyendo a lo largo de la malla izquierda. Ahí sí hay una corriente, ¿sale? Pero la corriente que fluye a través de la fuente de voltaje de 6 volts, entonces es 0. ¿Ok? Es 0. Pero sí tenemos voltaje. ¿Ok? Aguas nada más con esto, hijes. Después de que ustedes, bueno, ya con este sentido de la corriente hacen todo el análisis, el resultado es el mismo, hijes. Bueno, a ver, permítanme un momento. Déjenme, porque ahora vamos a plantear algo. Oye, nada más me quedan 10 minutos. Permítanme un momento. ¿Dónde está? Ah, qué caray. Profe, ¿va a subir esta presentación a Classroom? Claro. Sí la vamos a subir. Para que ustedes la tengan. Sí, termino la clase y por supuesto que la subimos. A ver, señores Inges, pregunta, y es pregunta de examen parcial, ¿sale? Vamos a suponer, señores ingenieros, ¿sí están viendo mi pantalla, Inges? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, miren. Ok, miren, vamos a suponer lo siguiente. La fuente de voltaje estoy en el circuito de aquí abajo, ¿sale? La fuente de voltaje de 6 volts que tengo a la derecha, Inges, ahora la voy a colocar aquí, ¿sale? Y entonces voy a poner el más arriba y el menos abajo, ¿ok? Entonces ahora la fuente aquí la tengo de 6 volts, ¿ok? Y la resistencia que teníamos aquí ahora, entonces la voy ahora a sustituir por este elemento. Y esta resistencia entonces vale 5 ohms. ¿Sale? Ahora bien, ¿sí quedó claro lo que hice? Simplemente nada más intercambié esos dos elementos. ¿Sí quedó claro para todos, señores ingenieros? Ok. Morales, Mirón, Juan. ¿No está? Sí, profe. Ok. Pregunta. ¿Cuál es el voltaje ahora en este circuito en las terminales AB? ¿Y por qué? En el primer circuito, de aquí arriba, cuando hablamos, Mauricio y Arturo, pues ya lo corroboramos y ya lo discutimos y fue de 3.
¿Vale? Cuando colocamos la resistencia de 5 ohms en lugar de la fuente de voltaje, también ya lo hablamos, y ¿qué fue? 19 volts. ¿Sale? Vladimir aquí nos ayudó también. Y bueno, ahora contigo, entonces, Juan Carlos, si yo hago este cambio en este circuito de estos elementos, dime cuál es el voltaje AB. Juan Carlos, ¿estás aquí todavía? Sí, sí, estoy acá. ¿De 6 volts? De 6 volts. ¿Confirmado? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Juan Carlos. Sí. Ok. Estás en lo correcto. Es de 6 volts. ¿Sale? La pregunta es, ¿cómo obtuviste esos 6 volts? ¿Porque es un circuito cerrado? Porque es un circuito cerrado. Está cerrado el circuito. ¿Perdón? Porque está cerrado el circuito. Porque está cerrado el circuito. ¿Dónde está cerrado? ¿A qué te refieres con que es cerrado? Sí, porque tenemos del lado derecho está el circuito cerrado. No, ¿Del lado derecho el circuito está cerrado? No, está abierto. No, del lado izquierdo. Ah, ok, del lado izquierdo está cerrado. Entonces, del lado derecho, entonces, ahora, bueno, Inges, el asunto aquí es que cuando la corriente llega a este punto de aquí arriba, entonces, nuevamente, fíjense, la corriente llega a este punto, pero del lado derecho, entonces, no se va a ir corriente alguna. ¿Por qué? Porque entonces se trata de un circuito abierto, ¿sale? La corriente entonces, cuando llega a esta terminal, pues va a encontrar una resistencia infinita. Por tanto, no va a fluir corriente alguna. Y la corriente entonces es 0. Si la corriente es 0, entonces aquí el voltaje, entonces en esa resistencia es 0. Y cuando ustedes lleguen y miden entonces el voltaje aquí, lo único que van a estar midiendo directamente va a ser el voltaje en la fuente de 6 volts. ¿Sale? ¿Alguien podría decir, ¿puedo aplicar un LKB? Claro que pueden aplicar un LKB, solo que el voltaje en la resistencia de 5 ohms básicamente es 0. ¿Ok? Inges, estamos por acabar la clase. ¿Sale? Todavía hay bastantes dudas. Quisiera preguntarles cómo van con la tarea. Ya la acabaste, ¿verdad, Marifer? Pediste, bueno, debido a mi error ya se les dio un día más, pero ya la acabaste. Pues ya estoy en proceso. Ok, perfecto. Muy bien. Preguntas de la tarea, Inges, hay muchas todavía. Háganmelo saber. Yo sí tengo algunas. Algunas. Ops, eso estamos en serios problemas, ¿no? Y nada más tenemos unos cuantos minutos. Inges, no me gusta estar haciendo lo que les voy a proponer, pero aquí está la propuesta. Una es, dejamos el examen para el viernes, para pasado mañana, y ustedes entregan la tarea el día de mañana, ¿sale? Veo que todavía hay bastantes dudas, ¿sale? Si les aplicara el examen el día de hoy, ahorita, Inges, creo que me llevaría una desagradable sorpresa, ¿sale? Porque hay muchas dudas que son básicas y que no las han terminado todavía de evaluar. ¿Ok? Entonces, esa es una propuesta. La segunda es, cambiamos el examen para el lunes, ¿vale? La tarea, entonces, la podrán entregar el viernes, ¿ok? Pero ya no habría prórroga para lo que es la tarea y todos deberían de entregar su tarea, entonces, a más tardar el viernes a las 4 de la tarde. Así es de que ustedes dicen, señores ingenieros.
Sí, está bien, profe. Bueno, yo no sé. Bueno, no quiero hablar por mis compañeros. Yo estoy de ¿Tú no vas a hablar por tus compañeros? Sí, profe. ¿Y por qué estás hablando entonces, Mauricio, si no vas a hablar por tus compañeros? ¿Estás hablando por ti mismo nada más? Eso es ser egoísta, Mauricio. Digo, Arturo. No, pues, o sea, por mí está bien, pero no sé los demás. ¿Alguien tiene un inconveniente de mover el examen para el lunes, señores? Si nadie dice nada, voy a dar por un ya que... Ninguno. No, ninguno. Ninguno, profe. Ninguno, sale y vale. Inges, el viernes vamos a hacer otra serie de ejercicios, ¿sale? Pero les súper encargo que en parte la tarea ya la hayan completado. Si todavía tienen algunas pequeñas dudas de la tarea, las podríamos abordar en la última parte de la clase, ¿sale? Pero sí requiero todavía de hacer unos cuantos ejercicios porque este tipo de conceptos que estuvimos hablando el día de hoy es lo que se van a encontrar entonces en el examen, ¿ok? Pasividad de los signos, la potencia, las corrientes, las leyes de voltajes de Kirchhoff, y si ustedes entonces no lo tienen claro, Inges, van a estar en serios problemas en el examen. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a proceder para que el viernes entonces podamos llevar a cabo todavía otra revisión de otros ejercicios y podamos discutir algunas preguntas muy puntuales de la tarea. ¿Sale? Que tengan una excelente mitad de semana, señores ingenieros, y entonces nos veríamos el viernes a las 11:30 de la mañana para continuar con con esta parte ya de evaluación de estos temas que van a ser fundamentales para la siguiente parte. Hay varias personas que me han estado preguntando si pueden utilizar mallas nodos. ¿Sale? La respuesta es no. Solamente ustedes van a poder utilizar los conceptos que hemos estado nosotros describiendo a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, olvídense método de mallas, olvídense método de nodos, de transformación de fuentes, de Thevenin Norton y máxima transferencia de potencia. Eso viene para la segunda parte. Excelente tarde, cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego.